Hola, bienvenidos a Fuerte y Saludable. Espero que estén muy bien. Y bueno, soy un poquito de eco aquí, pero no importa. Hoy quiero enseñarles lo que son las medidas y porciones caseras que utilizo en lo que es la consulta nutricional. Esto es lo que más o menos les explico a mis pacientes. Esto es mío, de aquí de mi casa, así es que por eso no se ve muy nuevo. Pero bueno, yo les voy a explicar más o menos lo que hacemos en una consulta nutricional en cuestión de cómo les explicamos a los pacientes acerca de las cantidades de alimentos que deben de consumir dependiendo del alimento. Y bueno, muchas personas no tienen estas tacitas medidoras. Hay personas que sí las tienen, que están acostumbradas a medir las cantidades exactas de ingredientes que necesitan para realizar alguna receta, pero hay personas que no las tienen. Y lo que tienen son lo más convencional, que es la cuchara cafetera, la cuchara sopera, lo que es el vaso normal, o en su defecto hay personas que tienen otro tipo de tazas. Por ejemplo, tienen este tipo de tazas, hablando de tamaño, no de diseño, tienen este tipo de tazas que son muchísimo más grandes y piensan que, bueno, cuando uno les dice pues una taza de leche, una taza de a lo mejor de fruta picada, ellos se refieren a la taza que tienen en su casa, no importando la cantidad de líquido o de alimento que pueda caber en esa taza. Y bueno, para quitar esas dudas, yo manejo lo que es en la consulta nutricional, les doy a mis pacientes, después de hacerles una valoración física, una historia clínica y todo lo que realizo en la consulta, que después se los iré enseñando, yo les doy este folletito en donde viene lo que son cada grupo de alimentos, por ejemplo, cereales y tubérculos, lo que son, aquí tenemos cereales con grasa, tenemos lo que son las leguminosas, la verdura, y de este lado tenemos lo que es la fruta y alimentos de origen animal muy bajos en grasa, alimentos de origen animal bajos en grasa, alimentos de origen animal moderados en grasa. Hasta acá se me saltó lo que son los alimentos de origen animal altos en grasa, y viene también lo que son grasas con proteína. Tenemos aquí las grasas sin proteína, la leche descremada, la leche entera, nuevamente grasas, bueno, aquí grasas sin proteína, nuevamente grasas con proteína y azúcares. Ok. Esto es lo que yo manejo en la consulta nutricional, y las cantidades, por ejemplo, de los alimentos que vienen en cada grupo de alimentos, dependiendo del alimento se tiene una medida diferente. Por ejemplo, leche en polvo son 4 cucharadas, yogur es una taza. Aquí, por ejemplo, viene lo que es leche descremada Activia bebible, viene por marca, una pieza, Danonino envase pequeño, 2 piezas, que es el equivalente a una leche. Es lo que nosotros manejamos en la consulta nutricional, equivalentes, y las pasamos a lo que son medidas caseras. Por ejemplo, un equivalente de leche es aproximadamente una taza de, híjole, se fue, de 200. Si ustedes ven, cuando recién compran sus vasos, esto se lo lavé y se fue, pero venía igual con esta etiquetita. Cuando uno va a comprar sus utensilios, viene en una etiqueta y ahí viene, si checan bien, bueno, mi celular es muy malo y no enfoca bien pues las cosas, pero bueno, ahí dice vaso 1, 2, 3, 255 mililitros, es de 255 mililitros, y esta taza, bueno, se le cayó la etiquetita, pero también venía y también decía 255 mililitros. Entonces, cuando ustedes compran y vayan a una consulta nutricional y les digan que necesitan una taza, si no tienen estas tazas medidoras, que por ejemplo aquí ya tiene escrito que es una taza, aquí viene aproximadamente cuántos mililitros son, de 235 a 255 mililitros, es lo que representa una taza. Entonces, estas tazas contienen muchísimo más. Perdón, pero estoy utilizando mi celular y llegan notificaciones.
Ok, siempre me llegan notificaciones cuando estoy grabando. Y bueno, tienen estas tazas, entonces fíjense el tamaño de la taza que deberíamos de tomar con una taza que muchas familias tienen en su casa. Fíjense, la diferencia es enorme. Y estas tazas realmente pues las ocupo yo en la casa por mi esposo porque él toma muchísimo más leche y o más líquidos más bien, porque él toma mucho té también. Entonces estas las tengo por él. Yo utilizo personalmente esta tacita, que estas son las que vienen en una vajilla normal, común y corriente, son estas tazas. Esto no la lleno, más o menos la pongo de este lado, que es el mismo equivalente de 255 mililitros. Esta es la que yo utilizo. Y bueno, hay diferentes tipos de medidas y hay diferentes tipos de taza. Entonces mucha gente, pues cuando yo les digo es una taza de fruta, una taza de arroz cocido, una taza de espinacas, piensa que es esto. Y no, es una taza de 255 o de 235 a 255 mililitros. Eso es una taza. Estas no contienen ese equivalente. Estas son aproximadamente de 330 a 350 o hasta 400 mililitros. Entonces se pasa demasiado. Y bueno, esa son las preguntas frecuentes en una consulta nutricional. ¿Cuánto equivale una taza? Una taza equivale 255 mililitros. Ahora, hay diferentes, por ejemplo, medidas. Cuando hablamos, por ejemplo, de fruta, les voy a enseñar este que es de fruta y normalmente algunas vienen, por ejemplo, en taza. Por ejemplo, agua de coco es una taza y media, o sea, una taza, uno de estos más la mitad. Y aquí tenemos lo que es una taza y una taza y media. Eso es un equivalente de agua de coco. Ahora vamos con otro alimento, por ejemplo, arándano seco. Aquí dice arándano seco es media taza. Entonces vamos a ocupar lo que es la media taza, que viene siendo esta, que son aproximadamente pues lo que son 125 mililitros. Entonces esta es la que ocupamos. Ahora viene luego también, por ejemplo, bueno, aquí más o menos viene media taza. Algunas frutas vienen por pieza, como es la manzana, como es la fresa, la naranja, la papaya picada es una taza. Por ejemplo, el kiwi es 1,5 pieza, las guayabas son 3 piezas, que son los equivalentes de una fruta. Eso más después lo voy a ir explicando. Pero bueno, aquí lo importante es que las personas sepan qué es una taza. Una taza tiene la capacidad de 255 mililitros, al igual que un vaso. Este se ve un poquito más alto, pero tienen la misma capacidad. Este está un poquito más ancho y este es un vaso. Ahora, hay personas que tienen en su casa diferentes tipos de vaso. Y por ejemplo, hacemos lo mismo que en las tazas. Fíjense la diferencia. Si toman un vaso de leche, este es de 250 mililitros, 255. Este tiene muchísimo más, tiene el doble. Entonces se están tomando la cantidad del doble y por eso mucha gente no les funciona su plan de alimentación, porque no tienen las medidas correctas. Entonces ahí depende mucho también el que las personas aprendan a qué son los equivalentes y qué son las porciones. También lo que es muy frecuente que pregunten es acerca de las cucharadas. ¿Por qué? Porque en cuestiones de azúcares, y lo tenemos de este lado hasta el final de nuestro folletito, ahorita se los enseño. Por ejemplo, aquí viene azúcar de mesa y son, aquí dice 2 cucharaditas. Cuando viene cucharaditas nos estamos refiriendo a la cuchara cafetera, que aproximadamente la cafetera son la capacidad de 5 mililitros. Y esta es la capacidad de
1,5 mililitros o 2, la sopera. Entonces hay mucha diferencia entre una y otra. Mucha gente dice, voy a ponerme una cucharada de azúcar. Imagínense cuánta azúcar están consumiendo. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, aquí tengo el azúcar. Aquí no tengo a nadie en producción, todo lo hago yo. Fíjense, una cucharada de azúcar, de una cucharada sopera, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en este platito. Fíjense la cantidad de azúcar. Y la cantidad de azúcar de una cucharada, como debe de ser. No debe de estar boludita, debe de estar al ras. ¿Hay o no hay diferencia? Claro que hay diferencia. Es el doble o el triple de esto. Por lo menos el doble sí es. Entonces, imagínense la cantidad de azúcar que tú estás consumiendo por no saber lo que es una cucharada, por ejemplo. Cuando nos dicen de una cucharada, hay que especificar una cucharada sopera. Normalmente cuando dicen cucharada se refieren a una cuchara sopera. Cuando dicen cucharadita se refieren a lo que es la cuchara cafetera. Entonces, como ven, sí hay una gran diferencia entre una y otra. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, una taza de café, el café no te proporciona kilocalorías. Lo que te va a proporcionar las calorías son la cantidad de azúcar que tú estás tomando. Tú puedes tomar café sin azúcar y es como si estuvieras tomando agua simple, porque no tiene ninguna caloría. El café, al igual que el té o cualquier tipo de infusión, no contiene calorías. Lo único que cuenta son las cucharadas de azúcar que tú estás poniendo a tu café. Y vamos a ver, bueno, ahorita no lo tengo, después lo veremos. Y les iba a decir, vamos a ver cuántas calorías tiene. Eso va a ser para otro video. Bueno, porque no me quiero desviar del tema, no quiero que sea muy extenso este video. Esta es más o menos las porciones, que es 1/4 de taza, lo que es media taza, 2/3 de taza, este va para acá, 3/4 de taza y una taza. Es lo mismo que tenemos de este lado, al igual que las cucharadas. Esta cuchara es una cuchara de aproximadamente 1.5 mililitros. Esta es de 2.5 mililitros, esta es de 5 mililitros y esta, la cuchara normal, 1.5 mililitros. Entonces es 3 veces más esta que esta, son 3 veces más. Imagínense, estamos consumiendo 3 veces más. Si tú le echas una cuchara de esta a tu café de azúcar, le estás echando el triple de lo que le deberías de echar. Por eso no bajas esa lonjita. Ahora, vamos con las porciones de los alimentos. Ya ensucié yo pero no se preocupen, vamos a solucionarlo. Ya lo solucionamos. Aquí está este platito. Este platito a mí me encanta porque realmente aquí puede verse cómo deben de ser las divisiones de los alimentos. Por ejemplo, este tipo de plato se utiliza mucho en las fiestas. Si se dan cuenta, aquí te ponen lo que es el plato fuerte, te ponen a lo mejor un poco de sopa y a lo mejor, no sé, te pueden poner lo que es ¿cómo se llama? La guarnición, lo que aquí llamamos en México como la guarnición. Este plato a mí me gusta porque tiene esas 3 divisiones que nosotros necesitamos. Por ejemplo, aquí es donde podría ir nuestras verduras, en esta parte nuestros hidratos de carbono o cereales y de este lado la proteína. Así es como yo lo manejo. De este lado las verduras, de este lado nuestra proteína y de este lado nuestros cereales, ya sea arroz, puede ser un puré de papa, puede ser a lo mejor elote cocido, puede ser camote cocido también, diferentes cereales que podemos, las pastas deben de estar de este lado. Esta es la cantidad que nosotros debemos de estar consumiendo. Por ejemplo, vamos a ver
¿Cuánta cantidad de pasta o sopa de pasta se debe de consumir? Vamos a ir a lo que son cereales sin grasa, que son estos. Y vamos a ver, por ejemplo, ¿dónde está el espagueti? El espagueti es 1/3 de taza. O sea, es menos, déjenme ver si lo tengo de este lado. 1/4 es esto. 1/3 de taza es esta cantidad. Es la cantidad que debemos de tener en esta parte. Lo voy a hacer igualmente con el azúcar para que ustedes se den una idea de cuánta es la cantidad que lo haríamos de pasta, más o menos, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que cuánta es la cantidad en volumen de eso. Y lo vamos a poner aquí. ¿Ven cómo se cabe? Esa es la cantidad de sopa, lo que te quepa aquí, que son aproximadamente 80 mililitros, que es una tacita. Se pueden comprar y de esta pueden servirse de la sopa. De las verduras, aquí va a depender del tipo de verdura. Puede ser media taza, 2 tazas. Por ejemplo, la lechuga son 3 tazas. Aquí sí te podría caber 3 tazas. Bueno, son 3 veces esto. Aquí 1, 2, 3. Yo creo que sí, estaría muy copeteado, pero sí cabe. Y aquí tu porción, por ejemplo, si consumes una pieza de pollo, estamos hablando de 3 equivalentes de alimento de origen animal. Son 3 equivalentes. Por ejemplo, vamos a ver lo que son alimentos de origen animal. Una pierna de pollo es 1/4 de pieza, pero nosotros manejamos piezas completas en lo que es consulta nutricional. Entonces le decimos al paciente que en la comida puede preferir una pieza de pollo y su verdura. Y aquí en México, como comemos mucha tortilla, yo les doy a elegir. Si van a consumir tortilla, tienen derecho a 2 tortillas. Si no van a consumir tortilla, pueden comerse lo que es su pasta, sopa de pasta, arroz o algún otro cereal que ellos prefieran. Esto es lo que así se debe de poner los alimentos, las proporciones de los alimentos. Pero bien, muchas personas no tienen este tipo de platos. Lo que normalmente nosotros encontramos es una vajilla. Y bueno, este es lo que es la sopa. La cantidad de sopa debe de ser esta, pero sabemos que la sopa contiene mucho caldo. Aquí en México se hacen sopas caldosas. Entonces, no importa que el caldo esté hasta por acá, pero la cantidad debe de ser la misma. Por ejemplo, si es alguna sopa de fideo o alguna pasta, lo echamos aquí y aunque esté más grande el plato, es la cantidad que nosotros debemos de consumir, esta cantidad, 1/3 de taza. Al igual aquí, por ejemplo, no tienen las divisiones como el plato anterior, como este. Si ustedes ven, pues no, pero más o menos, fíjense, este es cuadrado, pero más o menos tiene las mismas dimensiones, si se dan cuenta. Bueno, nada más recortando esto porque este es redondo y el otro es cuadrado. Pero tienen la misma capacidad y si se dan cuenta, aquí está lo que debemos de consumir. Normalmente las sopas se sirven en lo que es en un tazón y ya el guisado fuerte se sirve en este tipo de platos, dependiendo de lo que sea. Y puede ser lo mismo. Normalmente aquí hacemos guisados, por ejemplo, pollo en salsa verde con nopales. Los nopales deben de ser abundantes nopales. Deben de ser, si es en piezas, deben de ser 3 piezas pequeñas de nopales o bien 1 taza de nopales. Con tu pieza de pollo y 1/3 de taza de arroz. Entonces ahí ya estaríamos teniendo los equivalentes perfectos. Mucha gente dice, es que es muy poquito, pero si tú haces realmente los alimentos como debes de consumir 5 tiempos de alimentos durante el día, 2 colaciones y 3 alimentos principales. ¿Esto de qué depende? En la consulta nutricional va a depender mucho del paciente, de su actividad física, de su trabajo, de la edad que tiene, del género, de la estatura. O sea, son muchas
muchas cosas que evaluar para darles y formarles un plan de alimentación adecuado para ellos y poderles explicar de esta manera muy sencilla, utilizando más que nada estos utensilios, porque son los que pueden encontrar mucho más fácilmente y ya pueden más o menos saber que esto es una taza y esto es la cantidad que deben de consumir de fruta picada, una taza de leche, una taza de muchas frutas o verduras, la cantidad es una taza, entonces, o media taza, entonces pueden saber que es más o menos a la mitad. Y de esta manera se puede facilitar mucho su alimentación y comer y estar comiendo las proporciones adecuadas, porque cuando no se comen, tú puedes comer muy saludablemente y a lo mejor mucha gente dice, es que estoy comiendo saludablemente o más saludable, pero no saben combinar los alimentos. Yo he visto muchas personas que hacen guisados de puros cereales y no incluye verduras, no incluye proteína, no incluye cereal, no incluye otro tipo de alimentos más que puros cereales. Entonces es por eso que no estás bajando de peso o porque no lo estás combinando de la manera adecuada. Más adelante les voy a enseñar cómo es que armo un plan de alimentación para los pacientes y de esa manera poder ayudarles a ustedes a que comprendan mejor este tema. Esto puede ser un poquito complicado para algunas personas porque van a decir, es que bueno, yo no tengo tiempo de estar midiendo, pero cuando empiezas a medir o lo haces por algunas veces, ya después, créeme, se te queda la medida y aunque te den un vaso de estos, tú sabes que cuando, por ejemplo, vas a otra casa y te quieren ofrecer un vaso de leche, pues tú más o menos le dices, bueno, a mí me sirve, por ejemplo, por aquí. A mí me ha tocado, en verdad, a mí me ha tocado y se ríen de mí y me dicen, ay, es que comes muy poquito, es que es la cantidad que mi cuerpo necesita. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a manejar lo que son las porciones y los equivalentes de los alimentos, se nos va a hacer muy fácil ya después, así no tengamos esto de frente, porque bueno, cuando vamos a comer a la calle, cuando vamos a algún restaurante, cuando vamos a una fiesta, más o menos ya podemos decirle a la persona, ¿sabes qué? Mira, me puedes servir un poquito de arroz de este lado y aquí mi guisado y aquí a lo mejor mi ensalada, la ensalada que sea un poquito más abundante. Podemos nosotros elegir nuestros alimentos, aún así en la calle u en otra casa. Créanme, yo lo hago y hasta ahorita me ha funcionado. Mi esposo come completamente diferente a mí, bueno, no completamente diferente en los grupos de alimentos, no, comemos el mismo guisado, el mismo alimento, pero en diferentes cantidades, porque él es más alto que yo, él mide 1,70 y pesa 69 kilos, yo soy un llaverito, yo mido 1,50 y peso 50 kilos, entonces no hay ningún problema en que ustedes puedan empezar a aprender a alimentarse, a utilizar estas herramientas que son básicas para empezar una alimentación saludable y entender qué cantidad debo de consumir de un vaso de leche. Ahora, hay mucha gente que es bien inteligente y va a decir, ay, como es un vasito chiquito, pues voy a tomar un vasito de agua. No, en el agua sí puedes tomarte este vaso completo. No hay ningún problema porque el agua no te proporciona ninguna caloría. La leche sí nos proporciona calorías porque tiene hidratos de carbono, proteínas y grasas y sí nos proporcionan calorías. Entonces por eso hay que tener cuidado el realmente tener la porción adecuada. Un licuado, hay mucha gente que se hace unos licuadotes, un vaso de este o una bola de puro licuado. No porque te tomes un licuado que supuestamente es saludable o te ayuda a bajar de peso, quiere decir que eso te funciona. En la consulta nutricional se utiliza mucho el saber qué cantidad de grasa corporal tiene la persona, qué cantidad de masa muscular tiene la persona y ahí es ahí donde nos damos cuenta si tu alimentación realmente es la correcta o no es la correcta. En verdad, hay mucha gente que yo he visto en consulta que aparentemente tiene el peso adecuado, pero cuando vemos su composición corporal y tienen mucho más porcentaje de grasa que masa muscular, es por eso que tienen diabetes, es por eso que son hipertensas, es por eso que aunque tú las ves delgadas, tienen triglicéridos altos, por esta cuestión, porque no se saben alimentar adecuadamente. No únicamente es llegar a tu peso correcto, sino alimentarte de la manera correcta. Así es que espero que te haya gustado y te haya servido.
Y por favor, si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Yo sé que no tengo la mejor calidad de video ni de audio, pero ahorita estoy utilizando un teléfono muy sencillo, pero lo importante es la información que te quiero dar y espero que realmente te sirva para tu vida diaria, y voy a seguir subiendo más videos acerca de el grupo de alimentos y las cantidades de algunos alimentos que mucha gente yo sé que les va a interesar. Me despido de ustedes, soy Miriam Cruz y esto es Fuerte y Saludable, así es que nos vemos en el próximo video.